Te despiertas después de una siesta. Enciendes el interruptor de la luz. Nada. Sigue todo completamente oscuro. La batería de tu teléfono está agotada. El cargador es inútil. Sin Wi-Fi, sin televisión, solo estática en la radio. Estás completamente desconectado. Te acercas a la ventana y ves que toda la ciudad está a oscuras. Luego, de la nada, el cielo nocturno explota en remolinos de tonos verdes, púrpura y azules. Es una aurora boreal en un lugar donde nunca debería suceder. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que suena como una verdadera pesadilla moderna podría hacerse realidad si una tormenta solar superpotente impacta la Tierra. Y podría costar billones de dólares solo en Estados Unidos. Así que ahora, los científicos están creando un tipo de sistema de advertencia. Es un semáforo espacial que ayuda a protegernos de los peligros ocultos de nuestro propio Sol, fuente de vida. Lo primero es lo primero. Las tormentas solares son gigantescas explosiones de energía que vienen del Sol. Imagina al Sol como una gran esfera envuelta en un desorden caótico de campos magnéticos, tal como tus finos mechones de cabello después de una noche agitada. Ahora bien, a medida que el Sol gira, esos campos magnéticos comienzan a retorcerse. Pero aquí está el asunto. No todos se mueven a la misma velocidad, y eso es lo que desajusta todo. Porque esos campos magnéticos enredados se estiran y se tuercen tanto que por fin se rompen y se vuelven a conectar. Y cuando eso sucede, ¡boom! Toneladas de energía se liberan a través del espacio. Una tormenta solar es precisamente eso. Una repentina explosión de energía, partículas, campos magnéticos y material caliente expulsado por el Sol. Y generalmente se manifiesta de 3 formas poderosas. Primero, la erupción solar. Es un destello brillante de radiación o luz que ofrece un espectáculo único. Son las explosiones más poderosas en nuestro sistema solar. Las erupciones solares emiten todo tipo de energía a través del espectro electromagnético, incluyendo rayos X, rayos gamma y ondas de radio. A continuación, la tormenta de radiación. Esto ocurre cuando el Sol lanza partículas cargadas, como electrones y protones, al espacio a velocidades súper altas. Para darte una idea, las partículas más rápidas pueden cubrir los 150 millones de kilómetros desde el Sol hasta la Tierra en apenas media hora. Y finalmente, la eyección de masa coronal. Esto ocurre cuando enormes nubes de plasma explotan desde la capa exterior del Sol, conocida como la corona. Desde lejos, parece que gigantescas burbujas estallan en la superficie del Sol. Estas explosiones son tan fuertes que pueden lanzar miles de millones de toneladas de material hacia lo profundo del sistema solar en un solo estallido poderoso. Bien, entonces las tormentas solares lanzan todo este material al sistema solar. Y eso no sería problema si no fuera porque puede afectarnos. Cuando una tormenta solar se dirige hacia la Tierra, las cosas pueden complicarse. Si choca contra nuestro campo magnético, desencadena lo que se conoce como tormenta geomagnética, y eso puede alterar mucho nuestra vida diaria. Por ejemplo, los satélites. Una fuerte tormenta geomagnética puede dañarlos o hacer que se apaguen por un tiempo. Los sistemas GPS, como el del teléfono o el automóvil, pueden dejar de dar direcciones precisas. Las señales de televisión podrían fallar o interrumpirse. Incluso las llamadas telefónicas podrían cortarse o sonar extrañas. En una escala mayor, el Internet mismo se enfrentaría a graves problemas. Si los proveedores de servicio fallan, todos los sistemas que dependen de la web para mantenerse conectados podrían dejar de comunicarse entre sí. Eso dejaría a innumerables personas y empresas completamente fuera de línea. Los expertos dicen que este tipo de escenario de apocalipsis del Internet podría costar desde $600,000 millones hasta la sorprendente cifra de $2,6 billones en daños, y eso solo en los Estados Unidos. La comunicación por radio también podría verse afectada. Y eso es realmente importante, porque durante un gran apagón suele ser una de las pocas formas en que aún podemos recibir noticias. Pero el problema no termina ahí. También puede interferir con los vuelos en todo el mundo.
Y para las personas comunes, eso podría significar aviones en tierra, viajes retrasados y total confusión en los aeropuertos. También podría enviar un flujo adicional de corriente eléctrica a través de las líneas eléctricas. Ese repentino aumento recargaría los transformadores y dejaría fuera de servicio el suministro eléctrico. Esta no es una situación hipotética, realmente ocurrió en Canadá allá por 1989, por ejemplo. Una tormenta solar dejó a toda la provincia de Quebec sumida en la oscuridad durante 9 horas seguidas. Aunque las poderosas tormentas solares no impactan en la Tierra con frecuencia, pueden hacerlo, y de hecho, sucede. Una ocurrió en mayo de 2024. Tal vez recuerdes las noticias. Las redes sociales se llenaron de fotos y videos de extrañas auroras que iluminaban el cielo en tonos de verde, rojo y azul. Pero lo sorprendente es que estas auroras aparecieron en lugares donde no deberían estar. Los habitantes de países como Brasil, Sudáfrica, Turquía, Corea del Sur, España y muchos otros pudieron ver este impresionante espectáculo celestial por primera vez en su vida. Y todo eso sucedió debido a una tormenta solar. La tormenta de Gannon. Sí, cuando una tormenta solar es lo suficientemente fuerte, empuja las auroras mucho más allá de sus zonas habituales, haciéndolas visibles en lugares cercanos al Ecuador. Aunque aún se consideran raras, las poderosas tormentas geomagnéticas están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia. Esto se debe a que el Sol está pasando por lo que se llama el máximo solar. Básicamente, es un pico en la actividad solar que ocurre cada 11 años. Entonces, ¿cuándo nos golpeará la próxima gran tormenta solar? Bueno, tal vez muy pronto. La NASA dice que podría suceder en algún momento de 2025. Podría ocurrir la próxima semana, o tal vez dentro de unos meses. Pero aquí está la parte complicada. Nadie sabe exactamente cuándo sucederá. Es difícil de predecir porque el Sol es complejo y está en constante cambio. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre sobre la velocidad y dirección de las tormentas solares. Por eso tenemos satélites flotando a 1.600.000 kilómetros de la Tierra para vigilarlas. Pero aquí está el problema. Cuando ocurre una gran explosión solar, puede llegar a la Tierra en solo un día. Y dado que nuestros satélites aún están bastante cerca de nosotros, recién nos enteramos de lo importante, como la dirección de la explosión magnética, tal vez una hora antes de que nos alcance. Eso deja muy poco tiempo para actuar. Es muy difícil preparar y proteger las cosas de las que dependemos todos los días, como las líneas eléctricas, el servicio de internet, las redes telefónicas y los satélites que vuelan por encima de nosotros. Así que solo nos queda esperar lo mejor. Y eso nos lleva de vuelta a por qué necesitamos un sistema de semáforo para protegernos de las tormentas solares. El objetivo principal del proyecto Pager no es solo predecir cuándo podría ocurrir una tormenta, sino también entender cuán grave podría llegar a ser y qué tipo de daño podría ocasionar aquí en la Tierra. Este semáforo será un algoritmo. Recogerá información de telescopios que observan el Sol y de satélites que orbitan la Tierra. Luego, ingresará esos datos en modelos avanzados. Estos modelos pueden predecir cuánto... En 2023, un exingeniero de la NASA afirmó haber construido una máquina que puede elevarse en contra de la gravedad sin usar ningún combustible, ni cohetes, ni fuego, ni gases de escape, solo electricidad. Si fuese cierto, rompería las leyes más sagradas de la física y reescribiría todo lo que sabemos sobre los viajes espaciales. Entonces, ¿es solo otro engaño o una puerta al futuro? El nombre del ingeniero es Charles Buller. Trabajaba para la NASA asegurando que los cohetes no explotaran sin razón alguna. Formó parte de los proyectos del transportador espacial Shuttle, el Hubble, la EEI y otros proyectos enormes. Ahora Buller y su equipo trabajan en una empresa privada llamada Exodus Propulsion Technologies, tratando de construir el sueño eterno de los ingenieros espaciales, una nave que no requiera combustible. Es el tipo de avance que cambiaría instantáneamente todo acerca de los viajes espaciales. Imagina un futuro en el que podrías ir a la Luna, Marte o a donde quieras sin gastar montones de recursos. Y este señor afirma que él y su equipo finalmente han descifrado el código, que han construido una máquina que puede levantarse en el aire sin ningún propelente. Lo entendiste bien.
El equipo afirma haber violado la tercera ley de Newton, la regla básica de nuestro mundo que establece que toda acción necesita una reacción igual y opuesta. Por ejemplo, en los cohetes se expulsa combustible hacia atrás. Esa es la acción. Al ser empujado por él, el cohete avanza. Esa es la reacción. Un dispositivo mágico como ese también violaría la conservación del momento. Cuando empujas algo, ganas momento, pero algo más tiene que ganar momento igual en la dirección opuesta para equilibrar las cuentas. Pero este dispositivo cambiaría el momento total del sistema de la nada. Si lograste movimiento sin empujar contra nada, ¿cómo lo conseguiste? Es como un globo que de alguna manera puede avanzar sin expulsar aire. Si la máquina realmente funciona, debe haber alguna fuerza de la naturaleza nueva y desconocida que hemos pasado por alto en cientos de años de física. El propio Buller la llamó la nueva fuerza. Intentemos descifrarlo. Para crear esta magia utilizaron electroestática. Su dispositivo de prueba era pequeño. Un objeto de 30 gramos, aproximadamente del tamaño de un mozo de cartas, y logró generar empuje o impulso usando campos eléctricos, un tipo de fuerza invisible creada por cargas eléctricas. La nueva fuerza comienza a funcionar cuando ocurren dos cosas en el sistema. La primera es el desequilibrio eléctrico. Existe cierta presión eléctrica en diferentes partes del dispositivo, similar a la presión del aire. Si no se distribuye uniformemente a lo largo de él, por ejemplo, si un lado tiene más empuje eléctrico que el otro, ese es el primer ingrediente. Y eso sucede cuando el campo eléctrico, la fuerza invisible que crean las cargas eléctricas, se establece correctamente. Debe difundirse de cierta manera, no en línea recta sino de forma desigual y abriéndose en abanico, como los rayos del sol o los radios de una rueda. Y ¡boom! Cuando ocurre, el dispositivo se empuja a sí mismo y hace que todo el objeto se mueva. Al principio, la misteriosa nueva fuerza era diminuta, casi imperceptible. Mínimo impulso y ruido, pero con cada mejora las cosas empezaron a cambiar y en el año 2023 finalmente midieron el impulso suficiente para vencer la gravedad de la Tierra. La parte más extraña es que, según Buller, en algunos casos la propulsión continúa incluso cuando la energía está apagada, siempre y cuando quede carga en los materiales. Eso es extraño, es muy extraño. Eso sugiere algo completamente nuevo en la física, algo más profundo de lo que actualmente entendemos. Ahora bien, cualquier científico honesto empezaría a sudar porque eso suena loco, y francamente podría hacerlo. Buller admite que este todavía es un trabajo preliminar. El equipo publicó su descubrimiento y obtuvo una patente. Por cierto, la compañía incluye a personas que han trabajado en la NASA, Blue Origin y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Han estado experimentando con estas cosas durante décadas. Charles presentó sus hallazgos a APEC, una conferencia para personas apasionadas por la propulsión alternativa y cosas increíbles como motores warp, antigravedad y formas de hacer realidad Star Trek. Ahora están trabajando arduamente en ese proyecto. Por supuesto, este tema se volvió muy controversial y muchos científicos son escépticos. Podría haber un error que nadie ha detectado aún. Por ello, quieren probar la máquina en el espacio. Si también funciona allí, podría cambiar los viajes espaciales para siempre. Podría ser real porque no es la primera vez que hemos descubierto algo así. Recientemente, una startup llamada EVO Ltd afirmó que habían construido un Quantum Drive, otro dispositivo de propulsión que al parecer no necesitaba combustible. Aseguraron que están explorando una teoría extraña y controvertida de la física llamada inercia cuantizada. Fue postulada por un físico británico llamado Mike McCulloch. Básicamente él afirmó que la inercia, lo que hace que los objetos resistan la aceleración, no es una regla básica de la naturaleza sino un efecto causado por una radiación cuántica extraña en el borde del universo observable. En términos simples, si QI tiene razón, entonces bajo las condiciones adecuadas podrías generar empuje sin lanzar nada hacia atrás. No necesitas combustible, solo electricidad y una configuración lo suficientemente ingeniosa. Muchos científicos no lo aceptan, pero quién sabe, quizás por eso estas nuevas invenciones podrían funcionar.
De todos modos, inicialmente la empresa EVO fue fundada por un pequeño equipo de especialistas en tecnología que quería encontrar energía inalámbrica. Su primera gran idea se llamó CBAT, transmisión aérea basada en capacitancia, básicamente una manera sofisticada de enviar electricidad sin cables a través del aire. Pero en algún punto del camino hicieron un cambio. Comenzaron a preguntarse, si podemos mover electricidad a través del aire de esta manera, ¿podríamos mover objetos también? ¿Podríamos replantear la inercia misma? Así que en 2021 comenzaron a trabajar en un dispositivo de propulsión basado en esta teoría de la inercia cuantizada y construyeron el Quantum Drive en torno a esta idea. Era un sistema eléctrico autónomo, sin tanques de combustible, sin combustión. Solo una caja de enchufar y usar que hace que las naves espaciales se muevan. Dijeron que es ligera, apilable y se puede fijar a un satélite como una tostadora. Y pesa solo unos pocos cientos de gramos, mucho más liviano que los propulsores tradicionales. En 2023 lo probaron. No en un garaje, sino en una auténtica cámara de vacío, simulando condiciones espaciales. El equipo dijo que descartaron todas las fuerzas conocidas que pudieran explicar los resultados, y que sí generó empuje, no mucho, pero era constante y medible. Luego llegó el gran momento. EVO y una empresa asociada, Rogue Space Systems, lanzaron el Quantum Drive al espacio y ahora están esperando los resultados de las pruebas. Muchos físicos piensan que todo esto es un disparate. Algunos de ellos notaron que esto es imposible porque serían máquinas de movimiento perpetuo. Básicamente, si un dispositivo como este realmente funcionara, se podría usar para generar energía infinita, lo cual viola la primera ley de la termodinámica. Pero EVO dice que no están haciendo eso. Dicen que QI funciona dentro de nuestras normales leyes de Newton, solo que un poco diferente. De todos modos, todo esto debe ser revisado 2 veces. El escepticismo es natural porque mucha gente tiene algunos recuerdos desagradables. En 2001, un ingeniero británico llamado Roger Shore introdujo el M-Drive. Era un extraño dispositivo en forma de cono que supuestamente generaba empuje sin expulsar nada por la parte trasera. La gente estaba súper emocionada. La NASA incluso lo probó con su equipo EagleWorks. Y en el 2016 dijeron que habían detectado pequeñas cantidades de impulso del M-Drive. Los medios de comunicación explotaron. La gente y los científicos estaban entusiasmados, pero más tarde, estudios más grandes, incluyendo uno de una universidad alemana que realmente profundizó en el tema, encontraron el triste resultado. Fue solo un error experimental. Para el año 2021 el veredicto fue claro. El M-Drive no funcionaba. Todo era ruido experimental y Cosmos 482, una cápsula de alta tecnología, fue construida para sobrevivir incluso al calor más extremo de otro planeta. Pero algo salió mal. Nunca logró salir de la órbita terrestre. Durante más de 50 años derivó silenciosamente alrededor del planeta. Olvidada hasta ahora. En mayo de 2025, la gravedad finalmente la trajo de regreso. Fue creada para sobrevivir la reentrada y lo suficientemente impredecible como para estrellarse en cualquier lugar. Sin aviso, sin paracaídas. Solo una esfera de 500 kilogramos cayendo del cielo. Un meteorito creado por el hombre capaz de causar caos. En 1972, este balón de apariencia extraña fue enviado en una misión con destino a Venus. Bien, Venus es como el gemelo malvado de la Tierra. Es similar en tamaño, pero ahí termina la semejanza. Es el planeta más caliente del sistema solar, donde las temperaturas alcanzan los 460 grados. Suficiente calor como para derretir el plomo. La presión atmosférica es unas 90 veces mayor que la de la Tierra, lo que equivale a estar a 900 metros bajo el agua y te sientes como si estuvieras en un compactador de basura. Y la atmósfera en sí está compuesta de dióxido de carbono, con nubes que hacen llover ácido sulfúrico. Así que es bastante terrible. Sin embargo, se esperaba que el Cosmos 482 lograra llegar y aterrizar. Pero no por mucho tiempo. Fue una especie de misión de reconocimiento autodestructiva. La nave espacial estaba diseñada para aterrizar y transmitir datos, al menos durante unos minutos.
en la superficie que aplasta, cocina y básicamente disuelve cualquier cosa que la toque. ¿Pero cómo? Bueno, venía con escudos térmicos para el descenso llameante, un mini acondicionador para mantenerse fresco el tiempo suficiente y una armadura lo bastante resistente para soportar el brutal entorno de Venus. Era realmente una bóveda de alta tecnología reforzada construida para un viaje de ida. Y esto fue a principios de los años 70, por cierto. Dato curioso, incluso hoy, nunca hemos construido algo que pueda sobrevivir a este tipo de entorno. Tenemos sumergibles de aguas profundas que pueden manejar una gran presión, pero no el calor. Hay cápsulas espaciales que soportan temperaturas extremas, pero solo por unos minutos. Incluso las paredes de los reactores nucleares diseñadas para aguantar grandes presiones se derrumbarían si les cayera ácido de manera incesante. Lo curioso es que el aterrizaje en Venus ya se había logrado en 1970. La Venera 7 se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta y transmitir datos a la Tierra. Sobrevivió en la superficie de Venus durante 23 minutos completos antes de derretirse. Demostró que lo imposible era posible, aunque no para el Cosmos 482. Entonces, ¿qué salió mal con Cosmos 482? Siempre hemos imaginado los viajes espaciales como encender la nave, lanzarla y listo. Sin embargo, no funciona así. Primero, con un impulso inicial, la estación hace en órbita terrestre, como meterte en la entrada del espacio. Luego, viene una segunda combustión, un encendido del motor cronometrado con precisión que empuja la nave fuera de la órbita hacia su destino. Cosmos 482 llegó a la órbita de aparcamiento sin problemas. Pero algo salió mal con el segundo impulso. Sin empuje, no hay viaje, por lo que, en lugar de dirigirse a Venus, se quedó dando vueltas alrededor de la Tierra durante los siguientes 50 años. ¿Pero por qué algo se queda atrapado en órbita tanto tiempo? Cuando algo es lanzado al espacio, no solo sube, sino que también está yendo muy rápido hacia el costado. Si lanzas una pelota de béisbol con suficiente fuerza hacia arriba, eventualmente caerá al suelo. Pero si pudieras lanzarla lo suficientemente rápido y la Tierra no estuviera en el camino, seguiría cayendo alrededor del planeta. Eso es lo que significa orbitar. Caer, pero nunca tocar el suelo. La velocidad hacia adelante del objeto se equilibra perfectamente con la gravedad que lo atrae hacia abajo. Para abandonar la Tierra, una nave espacial debe pasar a través de 3 capas. La primera es la órbita terrestre baja, a unas pocas centenas de kilómetros de altura. Aquí es donde los satélites, la estación espacial y toneladas de basura residual orbitan el planeta. Cosmos nunca pasó de este punto. Si el segundo lanzamiento hubiera sido exitoso, habría pasado a través de la órbita terrestre media, donde los satélites GPS circulan. Luego, a 35.000 kilómetros, se encuentra la órbita geoestacionaria, el punto ideal para los informes meteorológicos y la televisión. Así que ahora sabemos cómo terminó Cosmos allí y por qué estuvo orbitando durante tanto tiempo en la órbita baja terrestre. Pero, ¿qué hizo que de repente cambiara de opinión y se precipitara de vuelta? Incluso en la órbita baja, el espacio no está completamente vacío. Todavía hay un poquito de atmósfera que, con el tiempo, actúa como un freno, desacelerando lo suficiente lo que haya allí. Piensa en esa pelota de béisbol que lanzaste de lado tan rápido como para que orbitara la Tierra. Con el tiempo, se desacelerará hasta el punto en que la gravedad tome el control. Sin embargo, la Tierra está protegida por su atmósfera. A medida que los objetos caen de regreso, su velocidad continúa aumentando hasta alcanzar decenas de miles de kilómetros por hora. Cuando te mueves a esa velocidad, el aire se resiste. Esa resistencia crea fricción, y la fricción genera calor. Mucho calor. La superficie de los objetos que caen puede superar los 1600 grados, lo que provoca que se fundan, se hagan añicos o se vaporicen por completo antes de que lleguen al suelo. Por eso los científicos no pierden el sueño por los pequeños desechos. Fragmentos pequeños de satélites viejos e incluso herramientas perdidas durante caminatas espaciales caen todo el tiempo. Se desintegran como estrellas fugaces. Nunca lo notamos.
Ahora bien, una pelota de béisbol se desintegra al instante. Pero, ¿qué pasa con una bola gigante diseñada para resistir un aterrizaje en Venus? Por suerte, Cosmos se estrelló en el Océano Índico, al oeste de Yakarta, el 10 de mayo de 2025. El radar lo detectó surcando el cielo, brillando, rompiéndose, calentándose, pero aún lo bastante intacto como para llegar hasta abajo. Y lo hizo, afortunadamente, en un lugar desierto. Sin embargo, ahora que se ha perdido bajo las olas, podemos especular libremente. ¿Cuán real era el peligro? ¿Pudo haber caído en una zona concurrida? Absolutamente. Si esa cápsula de 500 kilogramos hubiera caído sobre una ciudad, podría haber atravesado tejados, destrozado coches o, peor, haber herido gravemente a alguien. Y no habrían sonado sirenas ni alertas. El Cosmos 482 fue lanzado en la década del 70, mucho antes de que existieran el GPS y el rastreo en vivo, así que no había ninguna señal para seguir. No había un sistema de guía adecuado. Los científicos solo podían hacer estimaciones aproximadas sobre dónde podría aterrizar. Así que si hubiera caído en tierra, habría parecido un meteorito. La historia del Cosmos con K tuvo un final feliz. Pero no es lo único allá arriba que podría caer. En 2025, unos 11.700 satélites están activos. Pero hay aproximadamente 14.900 en órbita, lo que significa que más de 3.000 ya no están operativos. Y la basura espacial sigue acumulándose. Los sistemas de seguimiento espacial monitorean más de 40.000 objetos que son más grandes que una pelota de softball, como piezas de satélites viejos y fragmentos de cohetes. Los científicos estiman que existen más de 1 millón de fragmentos mayores de 1 centímetro y más de 100 millones de pedazos más pequeños que todavía flotan alrededor. No pueden hacernos daño aquí en la Tierra, pero la mayoría se acumulan en la órbita baja terrestre, donde las colisiones pueden generar nubes explosivas de desechos, dañando satélites y estaciones espaciales. Solo una colisión puede desencadenar una reacción en cadena. ¿Has visto esas imágenes impresionantes de la NASA? Estrellas que nacen en nubes de gas, galaxias entrelazadas, colores que lucen fantásticos y vivos, y luego de repente alguien dice que esto no es real, que la NASA edita todas estas fotos. Bueno, adivina qué, tienen razón, la NASA sí edita sus imágenes, cada una de ellas. El detalle es que no lo hacen para engañarnos, sino más bien para revelar lo que nunca podríamos ver por nosotros mismos. Verás, el color es algo extraño. Es solo ondas de luz y energía que vuelan por el espacio. Cuando estas chocan con algún objeto, una banana, una silla o incluso una partícula de polvo, los objetos absorben algunas de las ondas y consumen una parte del espectro, pero una parte de ello rebota de vuelta a nuestros ojos. Esa luz reflejada es lo que percibimos como el color del objeto. Existe un espectro completo de estas ondas, desde las cortas hasta las largas. A medida que se alargan, se desplazan hacia el espectro rojo y se convierten en infrarrojos, microondas y ondas de radio. Cuando se acortan, se mueven hacia el azul y el violeta, transformándose en ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Justo en el medio de ese espectro hay una pequeña franja que llamamos luz visible, que es la única parte que nuestros ojos pueden ver. Ese es el arco iris que todos conocemos y amamos, y es una parte extremadamente pequeña, así que podrías decir que apenas vemos el mundo en absoluto. Cuando la luz rebota en algo y llega a nuestros ojos, nuestras células detectoras de color, llamadas conos, las envían a nuestro cerebro. Así que cuando decimos el plátano es amarillo, significa que el plátano absorbió ondas rojas, verdes y azules y reflejó ondas amarillas en nuestros ojos. Entonces la pregunta es, ¿el espacio es realmente tan bonito y colorido o todo es falso? Bueno, sí y no. Las estrellas emiten luz y esta viaja por el espacio como un tren imparable. Va volando relajada hasta que choca con algo, partículas de polvo, un planeta, una nave espacial o un astronauta. Cada vez que la luz golpea algo, parte de ella es absorbida y otra parte se refleja y sigue viajando. Así que recibimos menos y menos luz cada vez que golpea algo. Y cuando entras en una nebulosa, que básicamente es un montón de partículas de polvo alrededor, una nube de gas, la luz empieza a dispersarse y desaparecer con rapidez.
Las nebulosas también brillan naturalmente por gases ionizados como el hidrógeno, oxígeno y azufre e irradian luz en líneas espectrales específicas, pero también es súper tenue. Recuerda, nuestros ojos ven las cosas solo cuando la luz rebota en ellas hacia nuestros ojos. Además de eso, los conos detectores de color en nuestros ojos no son tan eficientes, ya que necesitan mucha luz para activarse. No podemos ver cosas tenues. A menos que haya algo emitiendo luz cerca, no veríamos nada. En otras palabras, para nosotros, todo el espacio sería como una habitación con las luces apagadas. Las posibles nebulosas y planetas hermosos están allí, pero no tienes una lámpara cerca, así que no puedes verlos en todo su esplendor. Cuando hay mucha luz alrededor, los bastones entran en acción. Otro tipo de célula excelente para el movimiento y la visión nocturna, pero terrible para los colores. Así que en el espacio profundo solo veríamos blancos y grises apagados. Si estuvieras volando en una nave espacial, las estrellas se verían nítidas, blancas y sin parpadear. Podrías notar algunos tintes rojizos o azulados en las más brillantes como Betelgeuse o Rigel. Pero muchas cosas serían manchas borrosas o grisáceas en el mejor de los casos. La Vía Láctea podría aparecer como una banda nublada, no colorida como en la astrofotografía. Las nebulosas se verían como nubes tenues y difusas sin color, a menos que sea algo que brille intensamente como la nebulosa de Orión. En nuestro sistema solar, los astronautas pueden ver cosas gracias al Sol o cuando están cerca de planetas o naves espaciales iluminadas. Planetas como Júpiter y Marte conservan algo de color para nuestros ojos. Mientras tanto, en la Tierra, el cielo se vería negro durante el día si no tuviéramos atmósfera. El Sol sería un disco brillante en el vacío, como se ve desde la Luna. Si tan solo tuviéramos células cónicas supersensibles que pudieran detectar la luz mejor de lo que lo hacemos y ver incluso cosas tenues. Oh, espera, en realidad sí tenemos tecnología para eso. Cámaras de larga exposición y telescopios. Los telescopios son excelentes para eso. A menudo utilizan exposiciones largas para recolectar luz durante minutos o incluso horas enteras. Eso les permite captar fotones que nunca podríamos recoger con nuestros ojos. Cuando telescopios como el Hubble o el James Webb toman fotos, no capturan imágenes bonitas como las de Instagram. Recopilan todos esos datos en bruto e invisibles. Números y luz tenue que están tanto dentro como más allá de la visión humana. El telescopio espacial James Webb ni siquiera detecta luz visible. Está diseñado para capturar infrarrojo, es decir, calor. Telescopios como ese funcionan como máquinas del tiempo. No solo muestran galaxias distantes, sino también cómo se veían estas hace miles de millones de años. Vemos estrellas que hace tiempo se extinguieron y galaxias que quizá ya hayan desaparecido. Todo porque el James Webb puede atravesar gas y polvo y ver galaxias tan antiguas que su luz se ha alargado en longitudes de onda infrarrojos a medida que el universo se expande. En otras palabras, este telescopio no está diseñado para que tomemos fotos estéticas. Su objetivo principal es estudiar la historia del universo. Al principio, estas cosas parecen imágenes en escala de grises o incluso negras. Cuando el James Webb envía de vuelta los datos, se ve vacío. Pero durante el postprocesamiento, los astrónomos asignan las longitudes de onda que recibieron a colores visibles. Cada tono en esas imágenes es escogido por una razón. Resalta longitudes de onda, gases o temperaturas específicas. De cualquier forma, muestra lo que de otro modo estaría completamente oculto a nuestros ojos. A veces solo muestran cosas que el ojo humano podría ver. En ocasiones cambian colores o añaden algo para mostrar elementos o intensidades. Por ejemplo, si estás estudiando una supernova, una estrella que se está destruyendo a sí misma, necesitas ver sus restos claramente para entender qué está sucediendo. Eso significa que tendrías que jugar con el contraste o ajustar el balance de color para revelar gases específicos y encontrar objetos pálidos cerca de los brillantes. ¿Quieres ver una roca extraña en Marte? Haces zoom, ajustas la iluminación, realzas las sombras. Los fotógrafos lo hacen todos los días, así que los científicos también, porque la claridad significa comprensión. Incluso las fotos antiguas de las misiones Apolo han sido retocadas en tiempos modernos. Es como restaurar una película antigua para que se vea nítida en lugar de borrosa. Sin esta edición, los descubrimientos más increíbles de los últimos 2 años, esas primeras galaxias, esas estrellas recién nacidas dentro de nubes cósmicas, simplemente se verían estáticas. ¿Es posible interpretar erróneamente el color por accidente?
Por supuesto. Por ejemplo, las imágenes que obtenemos de Marte son principalmente rojas, pero cuando aterrizamos en el planeta es más colorido. La mayor parte es dorado, amarillenta, bronceada o marrón. La razón por la que Marte se ve rojizo es debido al hierro oxidado en las rocas, el suelo marciano y el polvo. Todo depende de la iluminación, el polvo en la atmósfera y los métodos de procesamiento de imágenes. Pero los fantásticos colores en sí mismos no son inventados. Las galaxias contienen miles de millones de estrellas, gas y polvo emitiendo gamas de colores increíblemente ricas. Las fotos de la NASA son básicamente traducciones. Aquí hay una perspectiva interesante. ¿Podríamos usar gafas de visión nocturna o alguna tecnología que haga que nuestros ojos perciban la luz mejor, funcionando como el Hubble o el JWST? Vaya, el cielo estaría alucinante, nunca podrías volver a dormir. Estas gafas mágicas de astronomía deberían amplificar considerablemente la luz tenue, mejorando y traduciendo los colores. Por desgracia, la tecnología de visión nocturna actual no será suficiente. Las gafas de visión nocturna funcionan amplificando la luz visible y la luz cercana al infrarrojo, pero muestran todo en monocromo verde, no en colores reales. Mientras tanto, las gafas infrarrojas detectan el calor, no el color. Necesitaríamos unas gafas que aumenten la sensibilidad a los fotones por un factor de 10.000 o más. Si tan solo fuéramos lo suficientemente afortunados como algunos animales. Por ejemplo, las serpientes pueden ver infrarrojo, las abejas ven la luz ultravioleta y los pájaros perciben más colores que nosotros. Y ni siquiera podemos imaginar cómo perciben ellos el mundo. Así que sí, la NASA edita sus fotos, porque el espacio crudo no está diseñado para nuestros ojos. Es oscuro, frío, distante y silencioso. Pero con un poco de traducción, algo de matemática, corrección de... El 2 de noviembre del año 2000, la primera tripulación de astronautas llegó a la Estación Espacial Internacional. Han pasado casi 25 años y la EEI sigue siendo uno de los proyectos más destacados de la humanidad. Durante todo este tiempo, 280 astronautas de 23 países han visitado la estación. Este lugar se ha convertido en un laboratorio flotante para la investigación espacial, donde personas de todo el mundo se unen para explorar el universo. La estación sigue siendo una fuente de inspiración para escritores y directores de cine. No solo es una de las partes más importantes del campo científico de la humanidad, sino también un atributo importante de la cultura pop. La estación completa una órbita alrededor de la Tierra cada 90 minutos, y muy pronto, uno de sus recorridos se convertirá en el último. La NASA va a destruir la EEI. Los fans del espacio y la ciencia ficción pueden sentirse tristes en este momento, pero hay buenas razones para tomar una decisión tan difícil. La EEI, como cualquier objeto físico, no es eterna, especialmente en las condiciones del espacio exterior. Claro, no hay oxígeno, atmósfera, oxidación de materiales ni presión del aire, pero la EEI se mueve a una altitud de aproximadamente 420 kilómetros sobre la superficie de la Tierra a una velocidad de 28.800 kilómetros por hora. Casi 20 veces más rápido que la velocidad del sonido. Además, el espacio alrededor del planeta está lleno de escombros que consisten en satélites rotos. Y no te olvides del polvo estelar y las diminutas piezas de meteoritos. ¿Qué pasaría si algo chocara con la estación y la hiciera pedazos? Sí, la NASA está rastreando los pedazos más grandes de escombros, pero cada año hay más y más. Bajo estas condiciones, la estación no puede servirnos para siempre. Las piezas se están desgastando y los sujetadores de la estación se están debilitando y requiere de reparaciones frecuentes. Se suponía que la estación solo duraría 15 años, pero al final durará el doble. En 2030, los astronautas dejarán la EEI y luego será destruida. Pero, ¿cómo se puede hacer esto dada la magnitud de este objeto? Pesa 430 toneladas y tiene el tamaño de un campo de fútbol. Es el objeto más grande después de la Luna que orbita nuestro planeta. Se realizaron 42 lanzamientos al espacio para construir esta gigantesca estructura. Dado su tamaño y su proximidad a la Tierra, destruir la estación implica un gran riesgo. Imagina que se desintegra en miles de fragmentos que caen a la superficie de nuestro planeta. Sí,
Algunos de estos pedazos se quemarán en la atmósfera, otros caerán en el agua, pero algunas partes grandes pueden caer sobre ciudades. Será una devastadora lluvia de meteoritos. Esta opción es demasiado peligrosa, pero es exactamente lo que la NASA está a punto de hacer. La eliminación de la estación probablemente será una tarea más compleja que su creación. Por supuesto, los científicos han considerado otras opciones además de la destrucción. Por ejemplo, podríamos devolver a todos los astronautas a la Tierra y luego enviar la estación a una órbita más alta para que vuele allí para siempre. Sin embargo, tal operación sería demasiado costosa. Además, cambiar la órbita podría no salvar la estación de colapsar. Definitivamente no necesitamos un enorme trozo de metal que pueda desintegrarse en cualquier momento sobre nuestras cabezas. Por eso, destruir la estación es la única opción. Para destruirla, los científicos planean enviarla a una órbita terrestre más baja, luego llevarla a través de la atmósfera, donde algunas partes se quemarán, y después sumergir la estación en una parte remota del océano, donde los barcos no navegan y los peces no nadan. A propósito, este lugar se llama Punto Nemo y está ubicado en el Océano Pacífico Sur. Este es el punto más alejado de la tierra firme. Durante muchos años se han estado arrojando desechos espaciales y satélites fallidos allí. Se considera uno de los sitios más desolados y solitarios de la Tierra. La NASA planea dejar caer la EEI en ese lugar. Pero esto requiere cálculos y controles muy precisos. La operación no puede llevarse a cabo sin un remolcador espacial. Y esta máquina única será inventada por la compañía SpaceX de Elon Musk. Musk firmó un contrato de $845 millones con la NASA. Según el acuerdo, la estación debería ser destruida de forma segura para 2031. Y así es como va a ocurrir esta operación cinematográfica. El dispositivo que bajará la EEI a la Tierra se construirá según el diseño de la cápsula de la nave SpaceX Dragon. Los científicos planean calcular los detalles de la trayectoria de vuelo de la estación, todos los ángulos de incidencia y la velocidad de movimiento. No se puede cometer error alguno, ya que cualquier cálculo equivocado conducirá al desastre. Nuestro planeta es un objeto gigante con una poderosa fuerza gravitacional que atrae otros objetos hacia sí mismo. La EEI utiliza propulsores para resistir esta atracción y mantenerse a la misma altura. Por lo tanto, en primer lugar, la estación deberá reducir su resistencia. Si es necesario, puede usar los motores para ajustar la ruta. Desde una altitud de 420 kilómetros, la estación descenderá a una órbita de 330 kilómetros sobre la Tierra. Después de eso, SpaceX lanzará su remolcador espacial. Todo esto sucederá un año antes de la fecha programada de destrucción. Durante este tiempo, los astronautas guardarán el equipo científico, se despedirán de la estación y regresarán a casa. Este triste momento será grabado en cámara y publicado en Internet. Después de eso, todo el planeta observará el dramático final de la EEI. El remolcador espacial se acoplará a la estación y la transportará al punto más bajo de la órbita, a unos 145 kilómetros sobre la superficie. Allí, la estación experimentará una enorme resistencia del aire. Será cada vez más difícil controlar la caída. El remolcador debe estar equipado con potentes motores de cohete para corregir el vuelo. Los científicos controlarán el transbordador, calculando la trayectoria de la caída. Luego, el dispositivo de SpaceX comenzará a empujar la estación hacia abajo. El gigantesco objeto espacial pasará por las capas más densas y peligrosas de la atmósfera. La atmósfera quemará la estación, que para entonces se estará desintegrando. Será un espectáculo de fuego hipnotizante. Algunas partes se consumirán en el aire y otras atravesarán la barrera. A alta velocidad, las partes incandescentes chocarán con la superficie del Océano Pacífico. Millones de personas estarán viendo el último vuelo de la leyenda espacial en las pantallas de sus dispositivos y televisores. El agua se acercará y ¡pum!
Las piezas de la estación chocarán contra el agua con un ruido ensordecedor. Muchos fragmentos más pequeños caerán cerca. Toda la estación se enfriará rápidamente y se hundirá hasta el fondo del océano. ¡Misión cumplida! Pero la historia de la estación no terminará. El punto Nemo está a 4.345 kilómetros de distancia de la Tierra más cercana en cualquier dirección. Pero la mejor forma de llegar es desde la isla de Pascua, Chile. ¿Qué pasaría si personas adineradas de todo el mundo volaran a Chile para luego viajar al punto Nemo? Imagina esto: recorrer miles de kilómetros solo para llegar al sitio del accidente de la EEI. La gente descenderá en batiscafos hasta el fondo del océano y sacará los restos de la estación. Alguien podría empezar a venderlos. Otros los conservarán en casa como parte de una colección. Quizás la NASA recupere algún... Houston, tenemos un problema. Esta frase, aunque un poco alterada, se ha convertido en una de las más famosas de la historia espacial. La original fue "Ok, Houston, tuvimos un problema aquí", y fue enviada desde una nave espacial durante la misión Apolo 13 después de que los astronautas escucharan un ruido repentino. Esto los dejó varados en el espacio abierto con solo minutos de energía y oxígeno para sobrevivir. El Apolo 13 estaba destinado a ser el tercer alunizaje de la NASA. Nada extraordinario, por lo que la gente en la Tierra parecía estar más centrada en la separación de los Peters que en otro vuelo espacial. Despegó el 11 de abril de 1970. Los primeros 2 días de la misión parecieron ser el vuelo más tranquilo del programa Apolo. En su tercer día en el espacio, su tripulación, el comandante James Lovell, Jack Swigert y Fred Haise, se encontraban a unos 329.915 kilómetros de la Tierra. Acababan de terminar una transmisión de televisión desde su nave espacial en la cual habían mostrado su módulo lunar Aquarius y el módulo de comando Odyssey. Los astronautas estaban emocionados porque se suponía que el día siguiente alcanzarían la órbita de la Luna, y luego Lovell y Haise aterrizarían en las tierras de altas de Fra Mauro del satélite. Planeaban pasar 33 horas en la Luna, en las cuales realizarían caminatas espaciales, estudiarían rocas y configurarían dispositivos científicos para enviar datos de regreso a la Tierra. Swigert realizaría sus propios experimentos científicos mientras orbitaba el satélite. Los astronautas estaban haciendo sus tareas habituales, como mezclar el oxígeno y el hidrógeno líquidos en sus tanques. De repente escucharon un gran bang, un ruido que sacudió toda la nave espacial. En ese preciso momento, 55 horas, 55 minutos y 4 segundos en el vuelo, el control de misión de Houston notó algo extraño con la antena de la nave y escuchó sonidos crujientes en la radio. Segundos después del bang, las luces de alarma en la nave comenzaron a parpadear y la computadora principal se reinició. Fue entonces cuando Jack Swigert informó a Houston que había un problema. El bus principal de corriente continua B estaba subvoltando. Todos inmediatamente comenzaron a trabajar de manera ardua para averiguar qué andaba mal y cómo solucionarlo. Los astronautas pensaron que algo podría haber golpeado su módulo lunar porque Lovell y Swigert cerraron rápidamente la escotilla para separar las dos partes de su nave espacial. Las alarmas comenzaron a sonar para los sistemas de helio y combustible y los niveles de electricidad en su nave espacial cayeron. Haise intentó recuperar la energía reconectando las celdas de combustible, pero no funcionó. Ya habían pasado 5 minutos desde que habían escuchado la explosión y seguían intentando comprender qué estaba fallando. La tripulación notó que el oxígeno comenzaba a filtrarse de la nave espacial. El control de misión hizo algunos cálculos y determinó que solo les quedaban aproximadamente 2 horas de energía. El módulo lunar seguía en buen estado, así que empezaron a considerar la posibilidad de usarlo como un bote salvavidas. 2 de las 3 unidades de energía llamadas celdas de combustible no estaban funcionando, por lo que los astronautas querían conservar la última el mayor tiempo posible. Necesitaban comprobar si los suministros del módulo lunar Aquarius, como oxígeno, energía y agua para beber, enfriar el equipo electrónico y eliminar el dióxido de carbono, durarían 4 días para 3 personas en vez de solo 2 días para 2 personas. Lo más importante era guardar suficientes suministros en el módulo de comando Odyssey para un regreso seguro a la Tierra. El control de misión pensaba que la fuga podría venir de la celda de combustible 3, así que les pidieron a los astronautas que la apagaran,
lo que significaba que ya no podrían aterrizar en la Luna. Pero apagar la celda de combustible 3 no detuvo la fuga porque el problema en realidad estaba en los tanques de oxígeno. Un tanque estaba vacío y el otro también se estaba quedando sin oxígeno. Ahora millones de personas de todo el mundo seguían el viaje y se preocupaban por la tripulación. Menos de una hora después de que los astronautas escucharon el estallido, se les informó que tenían una nueva misión. En lugar de aterrizar en la Luna, tendrían que rodearla y llevar a la tripulación de regreso a casa de manera segura lo más rápido posible. Lo primero que debían hacer era regresar a una ruta especial llamada trayectoria de retorno libre. Pero primero tuvieron que apresurarse a entrar en el Aquarius, ya que solo les quedaban pocos minutos de energía. Cuando toda la tripulación se instaló con éxito en el módulo lunar, el control de misión necesitaba averiguar cómo llevar a los astronautas a casa rápida y seguramente reducir el uso de energía en el módulo lunar para hacer que las baterías duraran más y manejar los suministros a bordo. Uno de los altos funcionarios dijo que era el problema más serio que habían enfrentado en vuelos espaciales tripulados, pero los gerentes seguían confiando en que la tripulación regresaría a salvo. A 61 horas y 30 minutos de iniciada la misión, alrededor de 5 horas y media después del accidente, los astronautas del Apolo 13 encendieron el motor del módulo lunar durante 34 segundos para ajustar su trayectoria, lo que les permitió rodear la Luna y regresar a la Tierra. Si no hacían nada más, aterrizarían en el Océano Índico en aproximadamente 151 horas y 45 minutos. Pero dado que el principal barco de rescate estaba en el Pacífico y el control de la misión quería que regresaran antes, planearon otra ignición del motor 2 horas después de su acercamiento más cercano a la Luna para acelerar su regreso. A las 76 horas y 42 minutos desde el inicio de la misión, el Apolo 13 entró en la sombra de la Luna. Ahora los astronautas podían ver las estrellas que habían estado ocultas por los escombros alrededor de la nave espacial. Exactamente 26 minutos después, al acelerar debido a la gravedad de la Luna, el Apolo 13 pasó detrás del satélite y perdió comunicación con el control de la misión. Mientras estaban detrás de la Luna, la tripulación estableció un récord de la mayor distancia a la que los humanos han viajado desde la Tierra, 400.171 kilómetros. Esto ocurrió porque la Luna estaba más lejos de la Tierra en su órbita de lo habitual, y la trayectoria del Apolo 13 los llevó aún más lejos de la Luna. La tripulación tomó muchas fotos increíbles, en especial del lado oscuro de la Luna. 25 minutos después de desaparecer detrás del satélite, el Apolo 13 finalmente reapareció. Al alejarse de la Luna, los astronautas tomaron más fotos, incluida una del sitio de alunizaje del Apolo 11, el Mar de la Tranquilidad. 2 horas después y a 9.977 kilómetros de la Luna, los astronautas encendieron el motor del módulo lunar por más de 4 minutos para acelerar su regreso a la Tierra por 10 horas. Después de esta maniobra, redujeron la energía de Aquarius en un 80% para ahorrar las baterías. Esto hizo que la cabina estuviera muy fría e incómoda para dormir. Además, también tuvieron que limitar el consumo de agua a 177 mililitros por día. Los cartuchos limpiadores de aire del módulo lunar que eliminan el dióxido de carbono solo eran efectivos durante alrededor de 50 horas. El módulo de comando tenía cartuchos adicionales, pero no se ajustaban a las mangueras del módulo lunar, así que los ingenieros en la Tierra idearon un plan ingenioso para hacer que los cartuchos del módulo de comando funcionaran en el módulo lunar. Le explicaron la solución a la tripulación del Apolo 13 a través de la radio, y el equipo tuvo que realizar un cambio de cartucho de limpieza de aire hecho por ellos mismos. En la mañana del 15 de abril, el Apolo 13 entró en la atracción gravitacional de la Tierra. Los astronautas necesitaban hacer una pequeña corrección de curso, así que usaron nuevamente el motor del módulo lunar. El ajuste funcionó, pero el módulo lunar estaba muy frío, aproximadamente a 3 grados Celsius, y había condensación en las paredes. Los astronautas, cansados y con frío, intentaron dormir mientras se preparaban para los próximos pasos, separar las partes de la nave espacial y volver a entrar en la atmósfera terrestre. Primero se deshicieron del módulo de servicio y dejaron solo los módulos de comando y lunar unidos. Luego regresaron al módulo de comando Odyssey y lo encendieron. Separaron el... Durante décadas, las personas han soñado con explorar el espacio.
Y desde el 2000, efectivamente ha habido una presencia continua de gente allá arriba. Recientemente, incluso se estableció un nuevo récord. Hace solo un par de semanas, había 17 personas de 5 países diferentes en la órbita terrestre al mismo tiempo. El récord anterior había sido establecido en septiembre de 2021 durante la misión privada Inspiration 4. En ese momento, el número de seres humanos en órbita alcanzó 14. Así que, veamos. Recientemente, 3 personas más llegaron a la Estación Espacial Tiangong de China. Hay 3 astronautas más a bordo del mismo laboratorio, pero ellos han estado allí desde noviembre de 2022 y se supone que deben regresar a la Tierra en junio. Luego, hay 7 personas a bordo de la Estación Espacial Internacional, y 4 más partieron de la EEI a bordo de la Crew Dragon de SpaceX llamada Freedom. Regresaron con éxito a la Tierra el 30 de mayo de 2023 y dejaron a 13 personas en órbita. Curiosamente, el registro actual también incluye a la persona número 600 en llegar a la órbita terrestre. La especialista Rayana Barnawi de la misión AX-2 se convirtió en la viajera espacial número 600, además de ser la primera mujer saudita en el espacio. Pero tengo algo aún más emocionante que contarte. ¡Oh, por Dios! El récord de más gente en el espacio, y no solo en la órbita terrestre, se estableció no hace mucho tiempo también. Pero solo duró alrededor de 5 minutos. Sin embargo, durante este corto periodo, había 20 personas fuera del planeta. Este récord se estableció cuando 6 miembros de la tripulación del Virgin Galactic Unity 25 Spaceship Two estuvieron en el espacio al mismo tiempo que 3 taikonautas chinos que vivían y trabajaban a bordo de la Tiangong y 11 astronautas en la Estación Espacial Internacional. Eso sí que es estar abarrotado. Bueno, la Estación Espacial Internacional siempre ha acogido a la mayoría de los viajeros espaciales de la Tierra. Pero apuesto que hay algunos datos interesantes sobre esta maravilla del desarrollo tecnológico que aún no has escuchado. La EEI es el tercer objeto más brillante en el cielo nocturno. ¿Y lo más genial? Puedes inscribirte en un servicio especial y recibir un mensaje cada vez que pase justo sobre tu ubicación y sea visible a simple vista. Yo misma la he visto docenas de veces y es realmente genial. Por lo general, puedes verla entre el atardecer y el amanecer. Pero prepárate, porque es muy rápida. Se mueve a una velocidad de 8 kilómetros por segundo y le da la vuelta a nuestro planeta cada 90 minutos. La Estación Espacial Internacional es verdaderamente un récord mundial. Es el objeto más grande hecho por el ser humano en el espacio. Mide 110 metros de un extremo al otro, lo que es aproximadamente la misma longitud que un campo de fútbol. También pesa alrededor de 450 toneladas. 8 naves espaciales pueden acoplarse a la EEI al mismo tiempo. El espacio de trabajo y de vida ahí es más grande que una casa de 6 habitaciones. Los astronautas cuentan con 6 dormitorios, un gimnasio, 2 baños y una hermosa vista de 360 grados desde su ventana panorámica especial. Ahora vamos a los detalles. En la EEI no tendrías que lidiar con muchos olores desagradables. Hay una persona especialmente entrenada que huele todo lo que los astronautas llevan con ellos al espacio. Esto se hace para protegerlos de los malos olores. El asunto es que no puedes ventilar la habitación allá afuera si no te gusta cómo huele. Por eso, la NASA es muy cuidadosa con el tipo de olores que se permiten allí y los que no. También tendrías que deshacerte de tu ropa en lugar de lavarla después de cada uso. Llevar un simple medio kilogramo de carga a la Estación Espacial Internacional cuesta hasta $10,000. Por eso, es más fácil desechar la ropa cuando se ensucia que malgastar agua lavándola. Mientras duermes, tendrás un flujo de aire excepcionalmente bueno a tu alrededor. De lo contrario, el dióxido de carbono que exhalarías formaría una burbuja alrededor de tu cabeza y te quedarías sin oxígeno. Y eso no sería nada bueno. Las personas a menudo piensan que en el espacio se experimenta ausencia de gravedad. De ahí la ingravidez que sienten los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Pero eso no es del todo cierto. La gravedad es una de las fuerzas más importantes que existen en el universo. Gracias a ella, la Luna puede orbitar la Tierra y el Sol no se aleja de nuestra galaxia natal, la Vía Láctea.
Sin embargo, los astronautas en la EEI experimentan no una gravedad total, sino microgravedad. La gravedad terrestre en la estación espacial es solo de un 10 a un 12% más débil que la gravedad en la superficie del planeta. Pero los astronautas están constantemente en caída libre. La nave espacial, las personas dentro y todos los objetos a bordo siguen cayendo hacia adelante, no hacia abajo, sino alrededor de nuestro planeta, con una órbita específica. Y dado que todos caen juntos, la tripulación y las cosas dentro parecen estar flotando. Pero nuestros planes de exploración espacial son mucho más ambiciosos que simplemente orbitar el planeta a bordo de la Estación Espacial Internacional. Estamos preparando una misión a la Luna y construyendo una colonia en Marte. Algunos expertos afirman que, en los próximos 25 años, es probable que unas 20,000 personas abandonen la Tierra. Pero, ¿cuántas personas se necesitarían para colonizar un sistema estelar completo? En el 2002, el antropólogo John Moore de la Universidad de Florida afirmó que una nave espacial con 150 pasajeros podría salir de la Tierra y emprender un viaje de varios miles de años hacia otro sistema estelar. Y al llegar, los descendientes de la tripulación original podrían construir asentamientos en un nuevo mundo. Me parece que eso implica mucho trabajo, ¿no? Continuemos. El sistema estelar más cercano, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz de nuestro planeta. Hablando en términos espaciales, está justo al lado. Pero para nosotros, está tan lejos que necesitaríamos construir una nave espacial generacional para llegar allí. La cuestión es cuántas personas serían necesarias para enviar en una misión así y mantener suficiente diversidad genética. Un nuevo estudio no está de acuerdo con John Moore, ya que afirma que deben ser muchas más de 150 personas. Según un científico de la Universidad Estatal de Portland, una nave espacial que viajara a un mundo tan distante tendría que transportar al menos a 10,000 personas. Esta cantidad podría asegurar el éxito de la misión. Llevar a 40,000 sería aún mejor. ¿Quién sabe qué podría pasarles a los viajeros durante un viaje tan desafiante y sin precedentes? En este momento, la NASA no está preparada para enviar humanos ni siquiera a Marte, y mucho menos a un sistema solar distante. Pero algunas organizaciones privadas están trabajando en este proyecto. Esperan hacer posibles los viajes interestelares en el próximo siglo. Cuentan con un gran aumento en la velocidad de propulsión, lo que podría potencialmente reducir el tiempo de viaje entre estrellas a tan solo unos pocos cientos de años. Investigadores han creado varias simulaciones para determinar cómo podrían desarrollarse diversos escenarios durante una misión interestelar de este tipo. Han llegado a la conclusión de que el éxito dependería en gran medida del tamaño de la población inicial. La diversidad genética mantendría a los viajeros saludables. Cuanto mayor sea la población, más diversidad tendrá. Y 150 personas ciertamente no son suficientes para mantener variaciones genéticas. Incluso una población de